profesor principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Heredia, consejero del Consejo Nacional de Educación y presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP. Ha sido presidente del Foro Educativo y también responsable del componente de investigación del Programa Regional de Políticas para la Profesional, docente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. Vamos a Ricardo para que inicie la presentación. Ahora sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a la Pontificia Universidad Católica del Perú y en particular al vicedoctorado académico Efraín González de Olarte por esta invitación. Es un honor para quienes hemos seguido durante tantos años Aula Magna estar ahora hablando aquí y compartiendo con ustedes algunas ideas. Muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias también por elegir un tema que creo que es fundamental en la discusión actual en el país, que tiene que ver con el tema universitario. En la novela autobiográfica El reflejo de las palabras, su autor, que es un físico iraní, Kader Abdollah, cuenta la historia de un hijo cuyo padre es sordomudo y tejedor de alfombras persas, que cuando muere, este hijo, Ismail se llama en la obra, está exiliado en Holanda, recibe luego del fallecimiento de su padre, este tejedor de alfombras, un cuaderno con una escritura cuneiforme que había rescatado de unas cuevas, las cuevas de Arak, en la zona rural de Irán. Y este joven físico exiliado en Holanda sabe que en el cuaderno de su padre tiene un tesoro enorme que tiene que ver con su propia vida, con la vida de su familia, pero también con algunas pistas de lo que tenía que hacer hacia adelante a partir de las enseñanzas de su padre. Y quería empezar con brevísima e injusta reseña de esta novela, porque creo que justamente es allí donde estamos en este momento en la discusión universitaria, mirando un poco lo que pasó, asentándonos un poco para entender por qué pasó, pero también en un momento particular, y así como lo dice el título encargado, es pensar y buscar cómo organizamos una agenda del futuro sin olvidar lo que hicimos o dejamos de hacer, pero tampoco sin olvidar lo que sucede en este momento. Entonces, por eso la tarea encomendada es una tarea que yo considero de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque en un momento tan convulsionado y de tanta discusión, plantear una agenda a futuro se vuelve casi como esa tarea que le criticaron a los futurólogos de los 60, ¿no es cierto? El tratar de imaginarse escenarios posibles a partir de suministro de algunos datos. Pero vamos a ver cómo comparto con ustedes algunas ideas que espero provoquen no solo los comentarios de Manuel y de Juan Fernando, sino de todos nosotros, no ahora, sino en los meses que siguen, porque esta discusión, desde mi punto de vista, recién empieza. Quiero presentarles primero brevemente de qué va la presentación de hoy. Yo sostengo y quiero compartir con ustedes que la agenda de trabajo de la universidad del siglo XXI, de la universidad de ahora, cuando uno piensa en la universidad del siglo XXI siempre parece que es la que va a llegar, pero resulta que estamos en el siglo XXI, aunque a veces parece que estamos en el XX y a veces para algunas cosas en el XIX. Es proponerles que hay que buscar construir y reconstruir una relación entre la universidad y la realidad social. Luego voy a explicar por qué creo que esta tarea es importante, pero creo que también esto forma parte de ese pasado cercano en el que hemos de alguna u otra manera desvinculado a la universidad de esta tarea, que es la tarea en la que probablemente se fundó. Esto va a servirme para poder argumentar por qué es importante la relación entre la universidad y la realidad social en términos de mirar lo que sucede con dos procesos que creo que son fundamentales en este momento en el país, que tienen que ver con cómo abordamos las desigualdades sociales, pero también cómo
buscamos revertir aquello que nos está persiguiendo permanentemente, que tiene que ver con el desapego a unos valores democráticos. Este contexto me va a permitir proponer 4 planos. Uno que es casi un resumen de lo que hemos escuchado en los 2 días anteriores, con el solo hecho de decir que además comparto lo que se dijo, y colocar 3 asuntos más que están yendo desde los menos complejos a los más complejos según mi perspectiva, que tienen que ver con los asuntos teleológicos o de finalidades de la universidad, asuntos más bien estratégicos y algunos temas que tienen que ver, que son de orden institucional. Para finalmente colocar algunas preguntas y algunas reflexiones finales, la tarea de nosotros los investigadores es siempre tener primero una pregunta que una respuesta en la cabeza, y no puedo traicionar a mi oficio de diario, y por eso voy a terminar colocando algunas preguntas para que en el mejor de los casos busquemos en el breve plazo buscar construir una respuesta si así creemos que estas preguntas son interesantes. Yo quiero empezar con esta cita, que yo sé que la tienen ahí, pero la voy a leer para calentar un poco mi idea y mi argumento de por qué la universidad tiene que acercarse a la realidad social. Dice: la vasta e intocada realidad nacional está abierta al universitarismo generoso, la incógnita histórica, los pensantes problemas de la raza y de la higiene, la estrechez económica y el desarrollo de la riqueza, la reforma de los viejos moldes de organización política, de nuestra contradictoria legislación civil, hasta, diremos, la formación de la conciencia moral y nacional deben ser los puntos de mira de nuestra universidad. Esto es un extracto del manifiesto del Comité de Reforma Universitaria de 1919, dirigida a los estudiantes peruanos, en el que un grupo de ilustres jóvenes de la época empiezan a discutir, inspirados en la reforma de Córdoba del 18, empiezan a tratar de colocar la discusión de cómo es que la universidad debe o puede aportar a esta construcción de lo que a principios del siglo XX llamaban esta conciencia moral o conciencia nacional. Siempre en esa idea de ir jugando con el pasado y el presente, ahora, en este presente del siglo XXI, creo que reafirmar el papel de la universidad en esta comprensión y reconstrucción de la realidad social se vuelve, como les decía en la introducción, un imperativo. Y no solo porque, como está en el primer punto, es un mandato legal de la ley universitaria, y también podríamos decirlo de la Constitución Política del Perú. Si uno revisa los artículos correspondientes en la ley universitaria, aquellos relacionados como el artículo 5 con los principios de la universidad, pero también aquello que aparece en la Constitución y en la Ley General de Educación, hay un mandato normativo que nos dice que la universidad debe aportar a la construcción de esta nación, de este país, cualquiera sea la definición que en ese momento manejemos de ella. Y esto tendría que venir de la mano con recuperar una tradición universitaria que se fue perdiendo, producto de un conjunto de cambios y de procesos sociales en los cuales probablemente la universidad tuvo poco que aportar, pero que sin duda se dieron, que fue enfatizar lo que se ha llamado la orientación rentista de la universidad. Es decir, pensar que la universidad tiene la finalidad última en alimentar con los mejores insumos posibles el mercado laboral. Y eso por supuesto es correcto, y eso por supuesto es serio, y eso por supuesto es necesario, sobre todo en un país como este que empieza un proceso o sostiene un crecimiento económico desde hace varios años. La pregunta es si eso es solo lo que hay que hacer o si ese es el énfasis particular que hay que hacer, y lo que propongo es tratar de buscar un equilibrio en estas finalidades, y es por eso que voy a desarrollar este tema en lo que sigue. Antes de eso quiero, como comenté en la presentación inicial, compartir con ustedes algunos datos del contexto. Son solo muy cortitos que creo que nos deberían servir y me permiten por lo menos seguir organizando la línea argumental de lo que quiero
compartir con ustedes. Lo primero es saber que efectivamente el país es un estado que está creciendo económicamente, no hay ninguna duda sobre eso, más allá de las desaceleraciones coyunturales y los pánicos que esto podría ocasionar. Lo que tenemos aquí en esta línea, que no sé muy bien qué color se ve, gris creo, es el crecimiento del per cápita, del PBI per cápita, por supuesto todo a precios actuales en dólares, desde una serie que empieza en el año 98 y termina en el año 2012, donde vemos fundamentalmente que hay este crecimiento que todos conocemos. Pero en la parte de atrás de esa línea están estas barras amarillas en donde está registrado el Gini, ese indicador que mide los niveles de desigualdad basado fundamentalmente en un asunto redistributivo. El Gini tiene muchos disidentes, sin embargo suele ser el mejor indicador para ir midiendo desigualdad. Lo que vemos en estas cifras, cuya fuente, no sé por qué no aparece, está más abajo, son datos obtenidos del Banco Mundial, que tiene la gran base de datos de los países. Vemos que así como ha ido creciendo tan vertiginosamente la economía y el PBI per cápita, los índices de desigualdad no se han reducido con la misma velocidad. Es más, si vemos recién es a partir del año 2008 que esta desigualdad, el indicador de desigualdad empieza a caer. Para tener todos una comprensión cabal, cada vez que se acerca a cero este indicador es que estamos ante una situación de equidad, ¿no es cierto? Cuanto más a uno se acerque, seremos supuestamente más desiguales. Y entonces aquí es donde empieza el primer asunto que hay que abordar en el país, porque ya empiezan a haber cada vez más estudios y reflexiones de cómo países en crecimiento con altos índices de desigualdad van a tener un futuro que no es de mucho augurio. Al contrario, estas desigualdades podrían estar generando mayores situaciones de conflictos sociales, mayores problemas de cohesión social, y si no hay esos elementos mínimos, poco probable será de sostener el crecimiento económico. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes de contexto y que me parece otro elemento de absoluta urgencia es esta suerte de paradoja que tenemos en el país. Hoy, este año, en el año 2014, hemos roto la maldición de los 12 años que los cientistas políticos dicen que tiene el Perú respecto de las transiciones democráticas, ¿no es cierto? Hemos roto los 12 años, por primera vez en la historia reciente peruana, tenemos más de 12 años de continuidad democrática y por lo tanto esa transitabilidad debería a todos dejarnos con cierto nivel de tranquilidad. La democracia formal pareciera estar funcionando, hay elecciones, cada uno de nosotros elegimos a nuestros representantes y eso es una buena noticia. Sin embargo, junto con esa buena noticia, tenemos también algunas malas noticias. Aquí tenemos una serie que corresponde al 2001, ¿no es cierto? Fecha en la que podríamos contar el regreso a la democracia, el primer hito para estos 12 años, en donde en la línea superior tenemos una secuencia de satisfacción negativa de la democracia. Es decir, esto obtenido del Latinobarómetro supone que no está muy satisfecho o no está nada satisfecho con el régimen democrático, ¿cierto? Lo que vemos es que entre el año 2001, en el que el 74% de las personas no estaban muy satisfechas con la democracia, ha caído solamente luego de 12 años de haber roto la maldición de la ruptura democrática, ha caído solo 57%. Es decir, casi 6 o 60 de 100 o 6 de 10 personas están descontentas con la democracia a pesar de que vivimos en democracia. La línea de abajo es todavía, desde mi punto de vista, un poco más compleja, porque a pesar de que es menor en su número absoluto, termina siendo aquella línea que registra que es preferible a veces gobiernos autoritarios en algunas circunstancias, y la más terrible de todas, que finalmente la democracia es un asunto que no me compete, ¿no es cierto?, que no me interesa.
es una cosa que está fuera de mí. Lo que vemos es que en esta situación de plenitud de democracia formal encontramos personas que en cualquier momento, por lo menos al año 2013, que es el año 2012 no hubo latinobarómetro, por eso no está colocada la cifra, al año 2013 3 de cada 10 personas no les interesa o preferirían, dadas las circunstancias, un gobierno autoritario para poner orden en el país. Dicho esto, e insistiendo en la importancia que tiene de asociar la universidad con la construcción o reconstrucción de la realidad social, quiero plantear algunos asuntos en donde creo yo deberían estar los planos para el cambio. El primero, recojo un poco lo que ya se ha venido discutiendo en estos días, en lo que estoy particularmente de acuerdo, que tiene que ver con que en el país no podemos seguir sin discutir los esquemas de financiamiento de la educación superior y la universidad. No podemos sino pensar en cuáles son las mejores formas de gobierno de la universidad y las gestiones institucionales, al margen de lo que la ley esté indicando o no en este momento. No podemos seguir sin tener una tipología de instituciones o programas. Hay largas discusiones sobre universidades de docencia, universidades de enseñanza, universidades de investigación, cuántas deben ser, son algunos programas, en una misma universidad pueden haber programas mixtos. Hay una discusión que hay que dar que no alcanzó a darse con la ley universitaria nueva, aunque de alguna u otra manera se esboza. No podemos hablar del desarrollo de la universidad sin pensar en el fortalecimiento normativo, presupuestal e identitario del sistema de educación técnica y tecnológica. Y cuando me refiero a eso, no me refiero como pensar a los institutos superiores técnicos o tecnológicos como el paso previo a la universidad, ¿cierto? Es un camino distinto, necesario e importante, pero la universidad tiene que entenderse en relación a ello. Y finalmente, ¿cómo hago estas famosas estrategias de articulación entre cada uno de estos sistemas? Este sistema técnico y este sistema universitario que un país requiere. No es un capricho, es una necesidad, porque ahí es donde se debería fundamentar la formación de este capital humano que se requiere para sostener el crecimiento. Aquí empiezan algunos de los aportes, algunos planos de cambio que creo que son necesarios de trabajar. Uno de ellos tiene que ver con los arreglos institucionales. Un marco normativo para la educación superior. En el Consejo Nacional de Educación hemos apostado tercamente y seguimos haciéndolo, creo, para tener una ley marco de educación superior que le dé esta referencia a estos sistemas universitarios y de institutos, para que puedan no solo tener en las propias leyes pasarelas, sino para que realmente se integre y soñemos con un sistema de educación superior. La propuesta es modificar, por ejemplo, los artículos de la Ley General de Educación que hacen referencia a la educación superior, que son solo 2 o 3 artículos, y modificarlos por algunos otros que nos den ese marco. Un segundo punto de arreglo institucional en esta agenda de discusión sobre la universidad peruana de este siglo tiene que ver con la reorganización de instituciones. Y allí, de alguna u otra manera, la ley nueva de educación de universidades ha empezado a trabajar este tema con la creación de la SUNEDU, de la Superintendencia de Educación Universitaria, Nacional de Educación Universitaria, con la reorganización del SINEACE, pero desde mi punto de vista esto es insuficiente si también el Ministerio de Educación no hace un esfuerzo por modificar sus estructuras. Una de las ventajas que yo particularmente, y quienes me han escuchado van a coincidir en que lo he dicho más de una vez, uno de los grandes puntos importantes de esta ley universitaria, nueva ley universitaria, y lo dijo el viceministro Figal el primer día, es que el Estado asume la rectoría de la educación universitaria. Para asumir esa rectoría de la educación universitaria se requieren modificaciones y cambios institucionales. Probablemente es necesario reanimar la discusión que hace un año se tuvo respecto del Viceministerio de Educación Superior. Por supuesto, esto vendrá acompañado de trabajos específicos respecto de políticas públicas en educación universitaria y en plataformas de información que permitan alimentar
el punto siguiente que quiero compartir con ustedes, que es ir hacia un sistema de aseguramiento de la calidad. Me preguntaban en Santiago el otro día por qué había fracasado el sistema de aseguramiento de calidad en el Perú. Y yo les decía que era una pregunta que estaba mal formulada porque en el Perú no había un sistema de aseguramiento de calidad. Lo que había fracasado eran algunos mecanismos, algunos procedimientos, y probablemente habían fracasado a razón de dos factores. El primero está, o quiero mostrarlo en este gráfico de la izquierda, en donde vemos que el Perú ha entrado, según las clasificaciones internacionales, a hacer un sistema masivo de educación universitaria. Es decir, entre el 15 y el 50%, utilizando la vieja taxonomía de Trow, ¿no es cierto?, luego reanimada por Brennan con unos ajustes. Estamos en un proceso de masificación de la oferta universitaria y por lo tanto asegurar calidad para cuando 15 de cada 100 estudiantes están en la universidad es totalmente distinta a cuando 30 de cada 100 estudiantes están en la universidad. Y peor sería, y más complejo sería, si estamos en un proceso en el que 70 de cada 100 estudiantes están en la universidad. Controlar y asegurar y buscar calidad en un sistema masificado debiera tener una lógica distinta que el Perú no logró enfrentar. La masificación empezó más rápido que los intentos por buscar aseguramiento de la calidad. Pero lo otro es que, y no he querido poner toda la abundante información que tenemos de los problemas de calidad universitaria, no es el momento, ya todos lo conocemos, tienen que ver de alguna u otra manera, o se reflejan de alguna u otra manera en las opciones que tuvo el Perú y que, así, en honor a la verdad, también lo tuvo la mayor cantidad de países en América Latina. Y era tener un enfoque de acreditación muy particular, del cual voy a referirme muy rápidamente después, y también un sistema de autorización de funcionamiento que fue la decisión que la mayoría de países latinoamericanos por lo menos tomaron, al que me voy a referir después. Pero además porque creo que no empezamos, también es calidad en el momento en el que yo vinculo lo que hace la universidad con lo que sucede fuera de la universidad. Y entonces hay algunos datos que se han ido produciendo desde la academia, pero que no han sido necesariamente incorporados al sistema universitario. Probablemente han sido incorporados a algunas universidades. Y me refiero a que el Perú todavía es un país cuya PEA, cuya población económicamente activa, cuando uno la mira por niveles de instrucción, es una PEA fundamentalmente secundaria. Alrededor del 40% de la PEA tiene niveles de estudio secundario, con lo cual la universidad no está pagando mucho. Podríamos discutir aquí si el discurso del emprendedurismo, que dejó de ser una excepción para volverse una regla, no tiene mucho que ver con esto, si los niveles más extremos de este emprendedurismo no tienen de alguna u otra manera incorporado una especie de desprecio a la educación y por lo tanto, terminando la secundaria, puedes salir adelante si emprendes algo. ¿Cuánto de eso estamos discutiendo e incorporando en nuestra discusión? O aquello que mi colega y amigo Gustavo Yamada y su equipo de investigación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico alerta permanentemente, que tiene que ver con los altos porcentajes que el país tiene respecto de su empleo profesional. Les decía que no es porque hayamos hecho, creo yo, tan mal el asunto. Es que creo que lo hemos hecho de una manera equivocada en términos de no leer el contexto. Y entonces, por ejemplo, a pesar de tener este proceso masivo, seguimos pensando que la autorización de funcionamiento basada en el enfoque credencialista, que era el enfoque utilizado fundamentalmente por CONAFU, era justo e necesario para poder avanzar en el asunto. La realidad nos demuestra que esto no fue del todo correcto y que este enfoque no fue el enfoque que registraba el primer nivel de aseguramiento de calidad, que es autorizar el funcionamiento de un programa o de una universidad. Y es por eso que en esta agenda, y esto está incorporado en la ley, en esta agenda de discusión, más allá de lo que diga la ley, hay que desarrollar la idea de cómo transitamos en estos procesos de autorización
funcionamiento más credencialista hacia estos nuevos esquemas de financiamiento basados en estándares mínimos, que es lo que se conoce en la jerga del tema sobre llamado licenciamiento. El segundo punto es que, producto de este enfoque utilizado por la autorización, el Perú, como muchos otros países de América Latina, particularmente Chile, que fue el primero en demostrar estos problemas, le cargó muchísima responsabilidad a la acreditación. Y lo que toda la investigación producida, por lo menos en la región, dice respecto de la acreditación es que la acreditación es un mecanismo insuficiente para asegurar la calidad. Lo que hace la acreditación es aportar información y acercarnos a esta idea de calidad. Pero pensar que porque soy acreditado es sinónimo de calidad, cualquiera sea la noción de calidad que tengamos, ha terminado siendo un constructo y una relación muy débil, muy pequeña. Y es por eso que hay que transitar de esta idea de acreditación procesual, que es la que hemos tenido, hacia condiciones de funcionamiento, hacia unos modelos más flexibles basados en resultados. La acreditación también ha avanzado, y ha avanzado mucho más rápido que lo que nosotros nos hemos masificado a nivel universitario. Ahora no solo se habla de acreditaciones que son por supuesto renovables, sino que son acreditaciones renovables en función a programas particulares, en función a aspectos particulares, y entonces lo que antes parecía imposible, como por ejemplo que un programa en particular se acredite de manera integral, podría acreditarse solo un programa en cuestiones netamente académicas o en la gestión propia de ese programa, y esas acreditaciones tienen, por supuesto, significados y valores distintos. Y eso de ahí debería ser parte de esta nueva oportunidad que tenemos con la reorganización del CNEASC. Voy a acabar con este tema que era la pregunta de estos colegas chilenos de por qué fracasó ese sistema de aseguramiento de calidad, y mi respuesta del sistema de aseguramiento de calidad no existe en el país. Porque, entre otras cosas, lo que tenemos es una especie de estas mismas tuercas distribuidas en la estructura del Estado y de la sociedad no conexas, ¿no es cierto? El licenciamiento o autorización iba por el lado de CONAFU, la acreditación por el CINEACE, y por supuesto no había ninguna posibilidad de medir mejoramiento académico. La tendencia de pensar sistemas de aseguramiento de calidad supone tener un licenciamiento basado en un control de calidad, que es como les explicaba hace un momento, para soltar a la acreditación de toda esa responsabilidad y más bien encargarle otro tipo de responsabilidades, que fue para lo que finalmente estuvo creado. Es decir, a partir de un buen licenciamiento, lo que hace el Estado es decirnos a todos: todo aquel programa o institución que está en ese momento operando en el mercado educativo tiene un mínimo de calidad. Eso lo puedo asegurar a partir de ese proceso de licenciamiento, o debería permitir eso. Sobre eso, las diferentes calidades van a ser problema y asunto de la acreditación. Y ahí es donde viene el poder de la acreditación, en las formas como me acredito y en ver cómo esa acreditación me da todos los plus que yo requiero después de tener un mínimo de calidad común para todos. Esto en resguardo de las inequidades que puede producir el que haya universidades como las que tenemos ahora, que no solo ofrecen un mal servicio, sino que hacen una fórmula muy perversa, que es ofrecer un mal servicio a muy bajo costo, ¿no es cierto? Mayor tentación que esa para familias emergentes no hay. Y finalmente, un asunto que tiene que ver con solamente el desarrollo que se ocurre en los sistemas más desarrollados, que tiene que ver con la auditoría académica, es decir, con estos máximos exigibles con los que la propia universidad, y bajo responsabilidad suya, trata de contrachequear. Por ejemplo, el Estado, a partir de esta reorganización, ofrece información de esta que mencioné que hace Gustavo Llamada, por ejemplo, sobre el subempleo profesional. Es un trabajo caro que se hace podría hacerse por carreras, y entregarle a cada una de las universidades o al público, decirles: miren, estos son los índices de subempleo por profesiones. Cada universidad toma eso y por supuesto hace su propio examen para tratar de revertir eso o mejorar el asunto. Ese plano es un plano que se alcanzaría en niveles en sistemas universitarios más bien desarrollados.
Pero la idea es apuntar a esto. La agenda de discusión que les propongo es cuán lejos o cuán cerca estamos de lograr tener un sistema de aseguramiento de calidad sobre la base de lo que ya se ha avanzado. Y el último punto, que me estoy pasando, Carlos, creo, estoy mirando el reloj de allá. No, está bien. Y el último punto tiene que ver con este asunto teleológico que les mencionaba, ¿no es cierto? Ya no son solo arreglos institucionales, ya no solo es una cuestión estratégica de la calidad, sino que tiene que ver con este asunto que tiene que ver con los fines de la universidad. Y como les dije al principio, yo sostengo que la universidad tiene una responsabilidad enorme en dos puntos cruciales. Uno, en la reducción de las desigualdades y en el desarrollo, y por lo tanto no solo en el crecimiento económico. Y segundo, en la consolidación de la democracia. Y voy a tratar de explicar las razones de por qué en ese momento no se hace. Esto es un cuadro en el que se distribuye la matrícula, es una foto, tampoco sale, pero está en la fuente ahí abajo. Ahí está la chiquita. Es una foto tomada por la Encuesta Nacional de Hogares del 2012, y lo que hicimos fue distribuir la matrícula según quintiles de pobreza. ¿No es cierto? Están los quintiles de ingreso de las familias. Hacia la izquierda tenemos el quintil más pobre y hacia la derecha tenemos el quintil más rico, que es el quintil 5. Lo que nos dice eso es que solo mirando una fotografía de todos los jóvenes, alrededor de 800.000 que están estudiando en el país, esta es la distribución que tenemos. La expansión universitaria no ha terminado alcanzando a los más pobres del país, a pesar de que la idea de ampliar de oferta tenía atrás la hipótesis que esto democratizaría la educación. Si vemos no solo por niveles de pobreza, sino lo vemos también por un tema que además es de mi particular interés, que tiene que ver con la población indígena, que suele ser la más excluida en el país, lo que nos damos cuenta es que entre los 16 y 24 años, que digamos es la edad más o menos normativa para el caso peruano, solamente el 5% de los jóvenes indígenas están en la universidad, y particularmente el 0,92 de ellos son solamente indígenas amazónicos. Una vez más, lo que nos está indicando es que el Estado le ha dado la espalda a la Amazonía peruana, entre otras cosas. La Amazonía peruana y la Amazonía rural peruana tiene todos los indicadores negativos de todos los indicadores sociales posibles en el país. Contando una hipótesis detrás de extraedad, ¿no es cierto? Todo se demora más, en el caso de las poblaciones excluidas, ingresan más tarde, nos damos cuenta que efectivamente sube un poco más cuando hay un poco de extraedad, pero sin embargo todavía sigue siendo una población absolutamente postergada. Entonces, y el tercer elemento que quería mostrarles es lo que la filosofía y los estudios de género nos llaman como interseccionalidad, es decir, aquellos planos en los que se juntan y de esa intersección salen todavía problemas más agudos. Esto es el porcentaje de mujeres indígenas con estudios superiores como porcentaje del total de mujeres con estudios superiores. No estoy comparando a las mujeres indígenas con los hombres,